Bendecido hermanos, hay momentos y situaciones en la vida en los que los gigantes se levantan delante de nosotros con toda su fuerza, con su voz de intimidación, con sus armas brillando bajo el sol del miedo. Gigantes que tienen nombre: ansiedad, depresión, escasez, rechazo, enfermedad, inseguridad, miedo al futuro, presión social. Todos nosotros, en algún momento, hemos tenido que mirar al rostro de algo que parecía más grande, más fuerte y más aterrador que nosotros. Pero hoy, Dios quiere recordarte algo. Ese gigante puede tener nombre, pero tu Dios tiene poder. En el primer libro de Samuel 17 se narra una de las escenas más emblemáticas de toda la Escritura. El ejército de Israel está paralizado, escondido, inmovilizado. ¿La razón? Un gigante filisteo llamado Goliat. Un guerrero de casi 3 metros, armado hasta los dientes, insultando al pueblo de Dios día y noche, durante 40 días. Su estrategia era simple: miedo. Él no había tocado a un solo soldado. Solo hablaba, solo gritaba, solo amenazaba. Pero sus palabras bastaron para congelar los corazones. Así funciona el enemigo. Usa el miedo como arma. Usa palabras, pensamientos, recuerdos. Te hace pensar que no puedes. Te convence de que ya perdiste antes de pelear. Hace que tus gigantes se vean más grandes que tu fe. Pero entonces aparece David, un joven pastor, sin armadura, sin entrenamiento militar, solo con una honda y 5 piedras, pero con algo más poderoso que cualquier lanza: una fe que no conocía el miedo. Cuando David escucha al gigante blasfemar contra Dios, algo se enciende en su interior. No es rabia, es celo santo, es indignación espiritual. Es la certeza de que nadie puede desafiar al Dios vivo y quedar impune. En 1 Samuel 17:26, David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa es la voz de la fe, la que no se calla ante el miedo, la que no retrocede ante la amenaza, la que se levanta cuando otros se esconden. ¿Dónde aprendió David a hablar así? No en el campo de batalla. Lo aprendió en los campos de pastoreo, cuando nadie lo veía, cuando luchaba contra osos y leones para proteger a sus ovejas. En 1 Samuel 17:34 a 37, David explica que Dios lo libró de la garra del león y de la zarpa del oso, y que también lo librará de ese filisteo. Esa es la clave. David no veía un nuevo enemigo. Veía otra oportunidad para que Dios mostrara su fidelidad. Y esa es la perspectiva que necesitas. Tu gigante no es el primero, solo es uno más. Uno más que caerá ante el Dios que ya te ha librado antes. Uno más que será vencido por la misma gracia que ya actúa en tu vida. Uno más que servirá como testimonio de que el Señor sigue peleando por los suyos. Pero hay algo más. Cuando David decide pelear, sus propios hermanos lo critican. En 1 Samuel 17:28, Eliab, su hermano mayor, lo reprende y le dice que es presuntuoso, que su corazón es malo, que solo vino a ver la batalla. ¿Te suena familiar? A veces, las voces que más te desaniman no vienen del enemigo, sino de los que te rodean, gente que, por celos o por temor, quiere apagarte. Pero David no se detiene. En el verso 30 simplemente se apartó de él hacia otros. Esa es otra clave. No discutas con los que no entienden tu llamado, solo sigue avanzando. David va delante del rey Saúl, y el rey, al verlo, duda. En 1 Samuel 17:33 le dice: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Otra vez el sistema lo subestima. Pero David no necesita aprobación real, necesita recordar lo que Dios ya hizo, y eso basta. Entonces llega el momento decisivo. David se acerca al campo. Goliat lo ve y lo desprecia. En el verso 43 le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldice a David por sus dioses. Lo amenaza, lo insulta. Pero David no se intimida. En los versículos 45 a 47, David responde con una declaración que estremecería a cualquiera. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Eso es fe. Fe que no se basa en recursos, ni en títulos, ni en entrenamiento. Fe que se apoya en el nombre de Dios. Fe que declara victoria antes de que la piedra salga volando. Fe que sabe que el gigante ya está vencido, aunque siga gritando. Y así, con una sola piedra, David derriba al filisteo, no por fuerza, no por estrategia militar, sino por convicción. Porque cuando crees de verdad, el miedo se hace pequeño. Cuando sabes quién es tu Dios, los gigantes pierden su poder. Cuando entiendes que no peleas solo, cada enemigo se convierte en testimonio. Pero tu Dios tiene poder, y ese poder sigue vivo, sigue actuando, sigue levantándote para hacer cosas extraordinarias en tu vida. Porque el Dios que derrotó a Goliat a través de David es el mismo que hoy quiere usar tu vida para derribar todo lo que ha intentado destruirte. Después de esa victoria sobrenatural, el nombre de David se convirtió en un símbolo de esperanza. Pero no porque fuera un héroe, sino porque fue un creyente radical. Su historia nos enseña que el miedo no se vence huyendo, se vence enfrentando. No se disuelve con palabras positivas, se derrumba con fe activa. No se reprime en el alma, se destruye en el campo de batalla con la presencia de Dios. La historia de David contra Goliat no es un cuento infantil. Es un mapa espiritual. Es una hoja de ruta para quienes están siendo desafiados por gigantes invisibles. Gigantes que gritan por las noches, que se presentan en las estadísticas médicas, en las deudas que asfixian, en las palabras que alguna vez te dijeron y que te paralizan. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas personas tienen promesas, pero nunca las ven cumplidas porque nunca se atreven a enfrentar sus gigantes. Se quedan en la línea de batalla como el ejército de Israel, paralizados, esperando que alguien más los salve. Pero Dios no te llamó a ser espectador, te llamó a ser conquistador. Te llamó a caminar hacia aquello que otros temen, sabiendo que Él va delante de ti. Cuando David derribó a Goliat, no se detuvo ahí. En 1 Samuel 17:51 dice que corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada y le cortó la cabeza. Eso no es crueldad, es símbolo profético. David no solo venció al gigante, se aseguró de que no se levantara más. Porque hay cosas en tu vida que Dios no quiere que solo enfrentes. Él quiere que las cortes de raíz, que las venzas por completo, que no vuelvan a levantarse. Quizás el miedo ha gobernado tu mente por años. Quizás creciste en un ambiente donde nunca viste modelos de fe valiente, donde todo era cautela, temor, mediocridad disfrazada de prudencia. Pero hoy, el Espíritu de Dios quiere romper ese patrón. Hoy Él te está llamando a caminar como David, a mirar tu temor a los ojos, a tomar tu piedra, a declarar con tu boca lo que tu alma necesita creer. Hoy caerás, hoy terminará tu dominio sobre mi vida. ¿Y sabes qué es poderoso? Que David no usó la espada de otro. No fue con la armadura de Saúl, fue con lo que conocía, con lo que Dios ya le había dado. Porque a veces pensamos que necesitamos ser como otros para vencer, que necesitamos hablar como ellos, vestirse como ellos, tener su experiencia. Pero la verdad es esta: Dios te usará con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que está en tus manos, porque el poder no está en el instrumento, está en el respaldo divino. Recuerda esto: lo que llevas en tus manos puede parecer poco, pero si viene con la unción de Dios, será suficiente para derribar cualquier cosa. La honda y la piedra no impresionaban a nadie, pero venían respaldadas por el cielo, y eso basta. Ahora detente y piensa por un momento. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué está gritando contra ti? ¿Qué amenaza tu paz, tu familia, tu salud, tu mente? ¿Qué gigante se ha plantado frente a ti y ha intentado hacerte creer que no tienes salida? Tal vez se llama ansiedad o inseguridad, a escasez. Tal vez se llama diagnóstico. Tal vez es el pasado que no has podido soltar. Pero sin importar el nombre, sin importar el tamaño, hay una verdad superior. El Dios de David sigue siendo Dios hoy. Y si Él estuvo con ese joven en el valle de Ela, también estará contigo en el valle donde estás ahora. Y si tú decides creer, si decides no retroceder, si decides ponerte de pie,
entonces ese gigante no tendrá más poder, porque Dios no necesita multitudes para vencer, solo necesita un corazón dispuesto, solo necesita un creyente valiente, solo necesita a alguien que diga, no más miedo, mi Dios es más grande. Y cuando te levantes con esa convicción, los cielos se alinearán, el infierno retrocederá, y las piedras que estaban en el suelo se convertirán en armas de victoria, porque el mismo Dios que derrotó a Goliat vive en ti. Los gigantes no solo existen en los campos de batalla físicos. Hoy en día se levantan en nuestras emociones, en nuestras mentes, en las decisiones que postergamos por temor. Pero la historia de David nos revela un principio inquebrantable, que el tamaño de tu gigante nunca será más grande que la fidelidad de tu Dios. David no venció a Goliat por casualidad, lo venció porque desde antes de llegar a ese valle había desarrollado una vida de confianza absoluta en Dios. Mientras cuidaba ovejas, David aprendió a oír la voz del cielo. Mientras estaba solo en el campo, aprendió a depender únicamente del Eterno. Y ese entrenamiento en lo secreto lo preparó para la victoria en público. Lo mismo sucede contigo. Esos momentos de soledad, de lágrimas, de lucha silenciosa, no son en vano. Dios los está usando para forjar tu carácter, para preparar tu alma, para afilar tu visión, para que cuando llegue el momento de enfrentarte a tu Goliat, no lo veas como una amenaza, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste a través de ti. Pero hay algo más. Después de la victoria, David no regresó a su rutina anterior. Su vida cambió para siempre. La victoria lo posicionó, lo visibilizó, lo catapultó al destino que Dios ya había preparado para él. Y eso también es profético, porque cada gigante que derrotes abrirá una nueva puerta. Cada miedo vencido te hará avanzar. Cada obstáculo superado será la plataforma sobre la que Dios te levantará. Sin embargo, debes estar listo, porque después de cada victoria, también vienen nuevas batallas. Saúl comenzó a envidiar a David. Los cantos del pueblo despertaron celos. En 1 Samuel 18:7, las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y desde ese día, Saúl puso los ojos en David con sospecha. Aquí aprendemos otra lección. La victoria no solo trae aplausos, también genera resistencia. Pero no temas, porque si Dios fue contigo para vencer al gigante, también estará contigo cuando las voces se levanten. Porque el mismo Dios que te da la victoria es el que te guarda en el proceso. David tuvo que huir, esconderse, vivir en cavernas. Pero en todo ese tiempo Dios nunca lo dejó. Le dio amigos, provisión, protección, porque cuando caminas en obediencia, nunca estás solo. Puede que el camino sea estrecho, pero siempre estará alumbrado por la fidelidad divina. Y si en este momento sientes que venciste un miedo, pero ahora estás enfrentando nuevas presiones, no pienses que hiciste algo mal. Al contrario, lo estás haciendo bien, porque el avance siempre provoca oposición. El crecimiento siempre molesta al enemigo. Pero eso no debe asustarte, debe confirmarte, porque si el infierno te está resistiendo, es porque el cielo te está respaldando. En Salmo 23:4, David escribe, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sabes qué es poderoso de este versículo? Que David no niega la existencia del valle. No dice que la vida será siempre luz y canto. Él reconoce que habrá sombra, que habrá muerte, que habrá momentos oscuros, pero también afirma algo superior, que no tendrá miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Esa es la fe que vence gigantes, la que no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella, la que mira el problema de frente y dice, puede que seas grande, pero no más que mi Dios. La que declara con firmeza, el mismo Dios que estuvo con David, está conmigo ahora. Y aquí está el mensaje central. No tienes que sentirte fuerte para ser valiente. La valentía no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. David no fue valiente porque no tenía temor. Fue valiente porque no permitió que el temor lo detuviera. Y esa es la invitación para ti hoy. Que no esperes a sentirte listo, que no postergues tu obediencia, que no sigas huyendo. Hoy es el día de avanzar. Hoy es el momento de caminar hacia tu Goliat.
de tomar tu piedra, de declarar con tu boca que Dios está contigo. Y cuando lo hagas, algo se romperá en el mundo espiritual. El temor perderá fuerza, el gigante caerá, y tú caminarás hacia tu destino con la cabeza en alto, porque el que vence un gigante nunca vuelve a ser el mismo. El miedo tiene una manera muy astuta de disfrazarse. A veces se disfraza de prudencia, otras de lógica, y muchas veces de humildad. Nos dice, no te expongas, podrías fracasar. O, no ores por sanidad, ¿y si no pasa nada? O incluso, no te levantes a servir, hay otros mejores que tú. Pero todo eso no es sabiduría, es intimidación, y no viene de Dios, porque el espíritu que recibimos no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como lo declara 2 Timoteo 1:7. Dios nunca ha bendecido a los que retroceden. Él honra a los que avanzan, a los que se atreven, a los que deciden enfrentar lo que otros rehúyen. Así como David, tú también tienes la oportunidad de derribar lo que ha gritado contra tu mente durante años. Y no lo harás con fuerza humana, sino con una certeza inquebrantable de que el Señor está contigo. En Hebreos 10:38 se nos recuerda, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta palabra no es para aquellos que buscan comodidad, es para los que están listos para dar un paso, aún temblando, pero seguros de que el suelo debajo de ellos es firme porque está sostenido por la promesa divina. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo venció por él mismo, lo hizo por toda una nación. Su valentía liberó a todo Israel de la opresión del miedo. Y ese es otro principio poderoso. Tus batallas no solo son por ti. Cada vez que tú vences un gigante, estás abriendo el camino para que otros también venzan. Estás mostrándoles que sí se puede, que Dios sí responde, que la fe no es una teoría, es una arma que funciona. Hay personas a tu alrededor que necesitan ver tu victoria para creer en la suya. Tu familia, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Muchos de ellos están esperando ver a alguien que, en medio del miedo, se atreva a creer. Y tú puedes ser esa persona, el David de tu generación, el que no confía en espadas humanas, sino en la presencia poderosa del Dios de los ejércitos. Pero aquí viene algo aún más profundo. A veces, el gigante no está afuera, está adentro. No es una figura externa, sino una voz interna. La voz que dice, no eres suficiente, nunca lo lograrás, no tienes valor. Esa voz que se originó quizás por un trauma, por abandono, por abuso, por fracaso, y ha vivido dentro de ti como un Goliat invisible, gritando cada vez que intentas avanzar. Hoy es el día para silenciar esa voz, para mirarla de frente y decirle, ya no más, para tomar la piedra de la verdad de Dios y lanzarla con la fe de que, aunque me hayas gritado toda la vida, esta vez caerás, esta vez no te temeré, esta vez no me callarás, porque tengo promesa, porque tengo un llamado, porque tengo un Dios que no ha terminado conmigo. La piedra que usó David no era mágica, era común. Lo que la hizo letal fue la fe detrás de ella. Así también tus herramientas pueden parecer pequeñas. Una oración sencilla, una canción, un versículo, una decisión de seguir creyendo. Pero cuando se lanzan con fe, derriban fortalezas. Y no estás solo. Hay un ejército celestial que marcha contigo. Ángeles que son enviados a favor de los que han de heredar la salvación, como lo dice Hebreos 1:14. Hay un poder que fluye desde el trono hasta tu vida. Hay una unción que te sostiene, aun cuando sientas que vas a caer. Recuerda esto, la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de no dejarse gobernar por él. Y si tú hoy decides avanzar, aun con temblor, el cielo entero se moverá contigo, porque Dios no se manifiesta en los que esperan señales, sino en los que caminan en obediencia. Así que prepárate, porque lo que hoy parece un gigante, mañana será un recuerdo. Porque el temor que ha gritado durante años está a punto de caer, porque la piedra que tienes en tu mano no es pequeña cuando la lanzas en el nombre del Señor. Y cuando caiga, cuando el miedo sea vencido, cuando la opresión desaparezca, no olvides dar la gloria a quien la merece, porque esta batalla no es tuya, es de Jehová. El miedo tiene memoria.
Se alimenta de tus fracasos pasados, de tus errores más dolorosos, de tus caídas más visibles. Te recuerda lo que hiciste, lo que perdiste, lo que no lograste. Pero hay algo que el miedo olvida, que tú no estás solo, que tú no peleas con tus fuerzas, que tú no dependes de tu historia, sino de la fidelidad de un Dios que nunca ha perdido una batalla. En Deuteronomio 31, 6, Dios le dice a su pueblo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es una promesa eterna, no solo para los tiempos de Moisés, sino para tu vida hoy. Dios no se retira cuando el gigante aparece. Al contrario, Él se revela en medio de la amenaza, y cuando sabes que Dios está contigo, tu forma de mirar las circunstancias cambia. Ya no ves problemas, ves oportunidades, ya no ves limitaciones, ves milagros en proceso. Ya no ves el tamaño del enemigo, ves el tamaño de tu respaldo celestial. La historia de Josué y Caleb en Números 13 también nos habla de esto. Cuando los espías fueron a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un reporte de miedo. Dijeron: hay gigantes, nosotros somos como langostas ante ellos. Pero Josué y Caleb tenían otra óptica. Ellos dijeron: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. ¿La diferencia? Los 10 miraban con ojos naturales. Josué y Caleb miraban con ojos de fe. Ellos sabían que el tamaño del enemigo era irrelevante si Dios iba con ellos. Y tú necesitas esa perspectiva, porque si sigues enfocándote en lo que te falta, en lo que te supera, en lo que parece imposible, jamás avanzarás. Pero si decides ver con ojos espirituales, te darás cuenta de que lo que hoy te amenaza, mañana será tu testimonio. Y eso fue lo que ocurrió con David. Después de derribar a Goliat, el pueblo de Israel recobró el aliento. La fe volvió, el temor se disipó, porque cuando una persona se atreve a creer, cambia el ambiente para todos. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Tu fe puede encender fuegos en corazones apagados. Tu valentía puede provocar libertad en vidas atadas. Tu decisión de no rendirte puede ser el empujón que otros necesitan para avanzar. Eso es lo que Dios busca. Personas que no se dejen paralizar por el «y si no funciona», sino que se levanten por el «aunque todo falle, Dios sigue siendo fiel». Porque el valor espiritual no nace en la comodidad, nace en medio de la amenaza, en medio del diagnóstico, en medio de la duda, en medio del valle. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no dice que no vendrán momentos duros. Dice que en medio de ellos, Dios será tu fuerza, que cuando no puedas más, Él te sostendrá. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy. Que tú no estás en esta batalla solo, que no se espera que derrotes al gigante por tu cuenta, que lo único que debes hacer es presentarte, creer, caminar hacia Él y lanzar la piedra, porque el poder no está en tu brazo, está en tu fe. El milagro no ocurre por estrategia, ocurre por obediencia. Y si tú hoy decides caminar hacia tu Goliat, aunque tus piernas tiemblen, aunque tus pensamientos duden, aunque tu historia grite que no puedes, el cielo se moverá contigo. Y cuando caiga, cuando ese gigante se desplome, cuando el miedo se convierta en polvo, levantarás tu rostro al cielo y sabrás que no fue tu habilidad ni tu preparación. Fue la mano de Dios, fue su fidelidad, fue su poder actuando a través de tu sí. Así como David, tú también serás recordado. No por tus títulos, no por tus recursos, sino por tu fe. Porque los que creen hacen historia. Uno de los engaños más letales del miedo es hacernos creer que somos los únicos que lo sentimos. Nos aísla, nos convence de que todos los demás son valientes, mientras nosotros temblamos por dentro. Pero si hay algo que la Biblia revela con claridad, es que los grandes hombres y mujeres de Dios también tuvieron miedo. La diferencia es que no se quedaron allí. Moisés tuvo miedo cuando fue llamado en Éxodo 3 y 4. Le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que no era el indicado. Gedeón también dudó.
En Jueces 6 se escondía mientras trillaba trigo, convencido de que su casa era la más pobre y él el menor. Jeremías, en Jeremías 1, respondió al llamado diciendo que era muy joven. Incluso Pablo, en 1 Corintios 2:3, confesó que estuvo entre los corintios con debilidad, temor y mucho temblor. Pero ¿qué hizo Dios con todos ellos? Los usó poderosamente, porque el temor no descalifica cuando hay obediencia. El miedo puede estar presente, pero no tiene que tener la última palabra. Y eso es lo que tú necesitas entender. Sentir miedo no significa que estás perdido, significa que eres humano. Pero actuar a pesar del miedo significa que eres valiente. Cuando David enfrentó a Goliat, era joven, no tenía armadura, no era parte del ejército, pero tenía una convicción interna que era más grande que cualquier espada, que el Dios de los cielos estaba con él, y eso le bastaba. Él no necesitaba más pruebas, no esperaba que todos lo apoyaran, no necesitaba aprobación de los demás, sabía quién lo respaldaba, y esa certeza lo movía, esa fe lo empujaba, esa intimidad con Dios lo convertía en un león, porque no importa cuán fuerte ruge el enemigo, si tú sabes quién ruge por ti. En Proverbios 28:1 está escrito: el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y esa es la actitud que el cielo espera de ti. Mira tu vida. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por miedo? ¿Cuántos sueños has enterrado? ¿Cuántas oraciones no te atreviste a levantar? ¿Cuántas decisiones postergaste porque Goliat gritaba? Pero ya basta. Hoy es el día de levantar la cabeza, de tomar la piedra, de poner los pies firmes sobre la tierra y decir: se acabó, no viviré más bajo la tiranía del temor. Porque hay un llamado esperando por ti. Hay una asignación celestial que no puede ser postergada. Hay personas que necesitan tu voz, tu testimonio, tu fe. Y si tú no te levantas, ellos seguirán esperando. No porque Dios no pueda usar a otro, sino porque Él te escogió a ti. Porque tu historia, tus cicatrices, tus luchas, tus lágrimas son el escenario perfecto para que su gloria se manifieste. No tengas miedo de fallar. El fracaso no es el final, es una clase, es parte del proceso. Pedro falló, negó al maestro, pero también caminó sobre las aguas. También predicó y se convirtieron miles. También escribió cartas que aún nos alimentan hoy. Porque Dios no busca perfección, busca rendición. Un corazón quebrantado y humilde no será despreciado jamás. Y si hoy decides rendir tu miedo, Dios pondrá en tus manos valentía. Si sueltas tu pasado, Él pondrá visión. Si renuncias a la voz del gigante, oirás la voz del Padre, la que dice: tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Esta batalla es mía. En Isaías 43:1-2, Dios declara: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Te das cuenta? Él no dice si pasas, dice cuando pases, porque vendrán pruebas, pero no vendrás solo, vendrás acompañado, respaldado, sostenido. Así que hoy ponle nombre a tu Goliat. Escríbelo si es necesario. Míralo de frente y luego declara con toda la fuerza de tu espíritu: caerás, porque no peleo yo solo, porque mi Dios va delante de mí, porque yo he decidido creer, y esa decisión lo cambiará todo. Cuando decides enfrentar el miedo, algo poderoso comienza a activarse. El mundo espiritual responde a los actos de fe. El cielo no se mueve por nuestras quejas, sino por nuestra confianza. Porque la fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas y derribar fortalezas. Jesús mismo habló del temor en varias ocasiones. En Mateo 14:22-33, vemos un episodio inolvidable. Pedro camina sobre las aguas. Sí, sobre las aguas. Un acto impensable, imposible a nivel natural. Pero ¿qué fue lo que le permitió hacerlo? Una sola palabra: ven. Jesús no le dio instrucciones, no le explicó la física del milagro, no eliminó las olas, solo le dio una palabra y Pedro se atrevió a caminar. Pero cuando miró el viento,
Cuando vio lo agitado del mar, cuando volvió a mirar la amenaza, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo rescató, pero le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». ¿Lo ves? El miedo nos hunde cuando dejamos de mirar al Maestro y comenzamos a observar el entorno. Ese principio sigue vigente hoy. Mientras mires a Jesús podrás hacer lo imposible. Pero cuando pongas los ojos en lo que te rodea, el miedo querrá tomar el control. Por eso, Hebreos 12:2 dice que debemos fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que inicia y termina, el que llama y sustenta, el que promete y cumple. Y no solo eso, Jesús también vivió momentos donde el miedo humano pudo haberlo alcanzado. En Getsemaní, antes de la cruz, en Mateo 26, 36 a 46, oró con tal angustia que su sudor se volvió como gotas de sangre. Pidió al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa, pero concluyó diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Qué nos enseña esto? Que incluso el Salvador enfrentó momentos de profunda tensión emocional, pero no permitió que el temor dictara su obediencia. Él siguió adelante, y porque enfrentó su gigante, el pecado y la muerte, hoy tú y yo podemos enfrentar los nuestros. Así que no te avergüences de tus temores, no los niegues, preséntalos, nómbralos, llora si es necesario, pero no te detengas, porque Jesús no solo te entiende, te acompaña. Él sabe lo que es temblar ante la responsabilidad. Él sabe lo que es sentir que estás solo. Él sabe lo que es ser rechazado, burlado, atacado, y aún así seguir adelante. Y eso es lo que te está diciendo hoy. Sigue, avanza, camina, porque en cada paso que das hacia el gigante, el poder de Dios se multiplica. Cada pensamiento obediente al Espíritu, cada palabra de fe, cada acto de valentía, es un ladrillo en la muralla de tu testimonio. En Romanos 8:15 se nos recuerda: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Tú no fuiste llamado para ser esclavo del miedo, fuiste llamado para ser hijo, y los hijos caminan con seguridad, porque saben quién los cuida. David no fue a enfrentar a Goliat como un guerrero, sino como un hijo que sabía que su Padre Celestial lo respaldaba. Y eso es lo que marcó la diferencia. Tú puedes tener el mismo respaldo, no por tus méritos, sino por tu identidad. Eres hijo, eres hija. Tienes derecho a caminar con la cabeza en alto, no por arrogancia, sino por fe. Y cada vez que el miedo vuelva, porque sí volverá, recuérdale lo que ya sabes. Yo no camino solo, el Señor va conmigo. Esta batalla no es mía, es de Él. Y si Él venció, yo también venceré. Así que toma tu onda, levanta tu piedra, corre hacia tu gigante, porque no hay fuerza en el mundo que pueda detener a un corazón lleno de fe. Y no olvides esto, los gigantes no solo se enfrentan, se derriban, y una vez caen, no vuelven a levantarse. Estás más cerca de la victoria de lo que piensas. No te detengas ahora. Hoy has escuchado la historia. Has caminado por los campos de batalla con David. Has sentido el rugido de Goliat. Has recordado tus propios temores, tus luchas, tus gigantes personales. Pero ahora es el momento de decidir, porque este no es solo un mensaje más. Es un llamado, una convocatoria divina, una invitación del cielo para que tomes tu lugar, para que salgas de la línea de fondo y entres en el campo de fe. Ya no puedes seguir esperando a que el miedo se vaya. El miedo no se va, se vence, se enfrenta, se derriba. Y hoy tienes todo lo necesario para hacerlo. Tienes una historia respaldada por la gracia. Tienes una piedra llamada fe. Tienes una onda llamada obediencia. Y tienes un Dios que nunca ha perdido. El mundo te ha hecho creer que la fe es solo para algunos, que el valor está reservado para los que nunca tiemblan, que el llamado es solo para los fuertes. Pero la Biblia dice lo contrario. Dios eligió a un niño pastor para derribar a un guerrero, usó a un pescador para levantar la iglesia, llamó a una joven virgen para portar al Mesías. Él siempre ha usado lo inesperado para hacer lo extraordinario. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora que sabes que el miedo no tiene la última palabra? ¿Que tu historia aún tiene capítulos por escribir?
que tu Dios todavía tiene planes para ti. Es momento de cerrar esta charla con una oración. Pero no cualquier oración, una declaración profética, un clamor de renuncia al miedo y reconciliación con el Espíritu Santo. Una palabra que puede sellar tu corazón, romper cadenas y activar el propósito que estaba dormido en ti. Oración poderosa de agradecimiento y conciliación con el Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, no con perfección, sino con sinceridad, no con méritos, sino con hambre, no con fuerza, sino con fe. Gracias por tu palabra que ha sido espada, fuego y bálsamo. Gracias porque hoy has encendido mi espíritu. Gracias por recordarme que no estoy solo, que los gigantes pueden gritar, pero tú hablas más fuerte, que el miedo puede rodearme, pero tú me sostienes. Hoy renuncio a toda forma de miedo, miedo al fracaso, miedo al futuro, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a intentar otra vez, miedo a volver a caer. Los pongo a tus pies, los declaro vencidos, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Espíritu Santo, lléname ahora. Sella mi corazón con tu paz. Renueva mi mente con tu verdad. Fortalece mis manos con tu poder. Haz de mí un instrumento de valentía. Haz de mis lágrimas armas. Haz de mis cicatrices historia. Haz de mis fracasos testimonios. Hoy me reconcilié contigo. Vuelvo a ti con todo mi corazón. No quiero vivir por emoción, sino por convicción. No quiero vivir por vista, sino por fe. Espíritu de Dios, toma control. Guía mis pasos, guarda mi alma, despierta mi llamado. Y cuando me enfrente a nuevos gigantes, hazme recordar este momento, que el temor cayó, que la fe se levantó, que tú hablaste y yo obedecí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, si esta palabra habló a tu corazón, no te la guardes. Compártela. Escribe en los comentarios. No más miedo. Hoy derribo a mi Goliat. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para recibir cada mensaje profético que el cielo tiene para tu vida. Dale me gusta si esta oración te ministro. Comparte este video con alguien que necesita saber que el miedo no es más grande que Dios. Porque tu gigante tiene nombre, pero tu Dios tiene poder. Nos vemos en el próximo video, y no lo olvides. No más miedo. Dios te bendiga junto a tu familia.